That's incredible. Eight Below, película dirigida por Frank Marshall y estrenada en 2006, es de las más emotivas sobre la relación entre humanos y animales, inspirada en hechos reales ocurridos en la Antártida. Y nos cuenta de una expedición científica que tras una emergencia se ve obligada a evacuar rápidamente, dejando atrás un equipo de perros de trineo amarrados en la nieve. That's incredible. All right, team, last hike of the season. A partir de ahí, la película se divide entre el intento del guía por regresar por ellos y la lucha de los perros por sobrevivir en uno de los entornos más extremos del planeta. Lo que hace especial esta película es justamente la mirada respetuosa y heroica hacia los perros, quienes no son simples acompañantes, sino auténticos protagonistas. Cada uno tiene su personalidad, vínculos entre sí y una profunda conexión con el humano que los entrenó y los ama. Las escenas de supervivencia de los perros son intensas, emotivas y sorprendentemente sensibles, mostrando la inteligencia, lealtad y resiliencia sin caer en cursilerías. De esas películas que te sacan la lagrimita de emoción y quieres abrazar fuertemente a tu mascota. And as they make their way across the frozen wilderness. Jaws, o Tiburón, del director Steven Spielberg. Una película que redefinió el cine de suspenso y terror, dando origen a los blockbusters del verano, que nos cuenta la historia de un pueblo costero que empieza a sufrir ataques de un tiburón que ha llegado a sus playas. Esta película está más basada en su música y en la idea de un tiburón que no vemos, pero que sabemos que anda por ahí. Spielberg nos regala una de las mejores escenas de inicio de una película, y a partir de ahí no cae la tensión y el suspenso. Los efectos especiales son prácticos, lo que hace que se sientan más reales y se siguen viendo bien hasta ahora, además de muy buenas actuaciones. Una película que dio inicio a un sinfín de películas de tiburones, casi creando un género, pero jamás ha sido igualada. The Trojan Horse, o El caballo de Turín dirigida por Béla Tarr, es una obra maestra del cine contemporáneo que muestra la vida en su forma más desoladora y minimalista. Estrenada en 2011, la película es una meditación sobre la existencia, el sufrimiento y la rutina, ambientada en un paisaje sombrío y desolado. La trama, inspirada en el incidente real en el que Friedrich Nietzsche, el filósofo, tuvo una crisis mental tras intentar proteger a un caballo de maltrato. La película se centra en la rutina diaria de los dueños del caballo y su lucha por sobrevivir en un entorno que parece avanzar sin esperanza. El film se destaca por su estilo visual y narrativo único. La cámara de Tarr se mueve con lentitud, capturando cada detalle con una profundidad casi hipnótica. Cada escena parece una pintura en movimiento, reflejando la monotonía y la desesperanza que impregnan la vida de los protagonistas. The Trojan Horse, con su ritmo pausado y su enfoque en el detalle cotidiano, es desafiante, pero el resultado es una experiencia cinematográfica insuperable e incomparable. Whale Rider. Estrenada en 2002 y dirigida por Niki Caro, esta película nos cuenta sobre Pai, una niña maorí destinada a convertirse en líder de su comunidad. Su conexión con las ballenas es ancestral, mítica y emocional. Representan el puente entre el mundo humano y el espiritual, y entre la tradición y el cambio. A long time ago, my ancestor Paikea came to this. Pai siente el llamado interior que la vincula con estos majestuosos animales, especialmente con el jefe de la manada. Cuando las ballenas se encallan, es Pai quien entiende su dolor y se atreve a guiarlas de regreso al mar, demostrando que el liderazgo verdadero no nace de la imposición, sino de la empatía y el sacrificio.
Pai y las ballenas comparten un destino. Ambas deben romper con lo establecido para renacer en su comunidad. Una película emotiva, simbólica y luminosa que sigue conmoviendo a quienes la descubren. Open Water. En 2003, el director Chris Kentis nos demostró con esta película que el miedo más profundo no necesita monstruos, solo el océano y la soledad. Inspirada en hechos reales, esta es la historia de una pareja que queda abandonada en el medio del mar durante una excursión de buceo rodeada de tiburones y sin esperanza de rescate. Esta película fue rodada con muy bajo presupuesto y con actores nadando entre tiburones reales. Es una lección de minimalismo efectivo, demostrando que el horror más grande puede surgir del silencio del mar y de lo pequeños que somos frente a la naturaleza. Bite Goat de 2014, la película sigue a Hagen, un perro mestizo separado de su joven dueña cuando las autoridades lo consideran indeseable. Desde ese momento, el film convierte la experiencia canina en un espejo del trato que la sociedad suele dar a los marginados. Lo más impactante es cómo la cámara se pone del lado de los perros, sentimos su miedo en las calles, su confusión en los refugios y la brutalidad de un sistema que decide quién vale y quién no. A medida que Hagen pasa de ser un perro cariñoso a uno marcado por la violencia humana, entendemos que su transformación no es maldad, sino respuesta al abandono y al maltrato. Cuando la manada se levanta, no es una rebelión gratuita, sino una explosión acumulada de sufrimiento. Esa multitud de perros corriendo por la ciudad es una imagen poderosa, criaturas que solo querían cariño convertidas en símbolo de resistencia. Y aún en ese caos, la película subraya la nobleza canina. Himalaya, también conocida como Caravana, es una película que combina la belleza del paisaje tibetano con una mirada íntima a la vida de una comunidad cuya supervivencia depende de un animal tan majestuoso como fundamental, el yak. Más que simples bestias de carga, los yaks son el eje económico, espiritual y emocional del pueblo. La película sigue la travesía anual de una caravana que debe transportar sal a través de montañas implacables. En ese viaje, los yaks revelan su rol central. Son la fuerza que sostiene a la comunidad, los únicos capaces de desafiar la altitud extrema y el clima implacable. La cámara los retrata con dignidad, mostrando su resistencia, su calma y la relación de respeto que los pastores mantienen con ellos. Lo más interesante es cómo Himalaya convierte a los yaks en símbolos de continuidad. Mientras los humanos enfrentan conflictos generacionales, el viejo jefe y el joven que quiere tomar su lugar, los animales mantienen el ritmo antiguo cargando la tradición que da estructura a la vida en las alturas. De Vero el oso, de 1988, es una película de aventura que cuenta la historia de un joven oso huérfano que forma una inusual amistad con un oso macho adulto, mientras ambos intentan sobrevivir en la naturaleza salvaje. A través de una narrativa minimalista, donde los diálogos son escasos, De Ver nos transporta a un mundo salvaje lleno de emoción y belleza natural en su lucha por la supervivencia. La película presenta la vida en la naturaleza como una aventura cruda y emocionante. Los momentos de interacción entre el oso joven y el oso adulto reflejan la pureza y la belleza de la naturaleza, que aporta un toque de magia a la historia. Además, la película explora la profunda conexión entre el hombre y la fauna salvaje, sin necesidad de sobrecargar la trama con explicaciones innecesarias. El film, que depende principalmente de imágenes y música para contar su historia, tiene un estilo único que puede resultar muy atractivo para los amantes de la naturaleza y la aventura.
White Dog. A principios de la década de los 80, Samuel Fuller dirigió una de las películas más controvertidas y poderosas en la historia del cine sobre animales, racismo y condicionamiento. La historia va de una joven actriz que rescata a un perro blanco aparentemente perdido y dócil, y en poco tiempo se da cuenta que es un perro de ataque contra personas de raza negra. A black wino who desperately needs a drink or black junkie who... A partir de ahí, un entrenador especializado intenta desprogramarlo, enfrentándose a la violencia enseñada por humanos y al dilema moral de si un animal puede ser rehabilitado después de ser moldeado para odiar. Lo más impactante de esta película es cómo el director utiliza al perro como símbolo y víctima a la vez y no como un monstruo. Este no es el enemigo, es el espejo de la crueldad humana, un ser leal cuya naturaleza ha sido deformada por manos equivocadas. La relación entre el perro y los humanos que lo tratan de ayudar es compleja, desgarradora y profundamente humana, mostrando que el verdadero horror no proviene del animal, sino del prejuicio. Hawasar Baltasar, dirigida por Robert Bresson, el maestro de la sencillez, es una obra cinematográfica muy conmovedora que sigue la vida de un burro, Baltasar, mientras experimenta la crueldad y la compasión humana a lo largo de su existencia. La película se desarrolla en una pequeña comunidad rural francesa, donde Baltasar cambia de dueño en dueño, reflejando las diversas facetas del alma humana. Bresson, conocido por su estilo austero y su enfoque en la esencia emocional de sus personajes, retrata a Baltasar como un símbolo de la inocencia y la pureza frente a la corrupción y la maldad humana, una dura crítica a la sociedad con respecto a la tenencia y trato de los animales. Algunas personas con mucho cariño por el burro, pero no lo pueden mantener, otros excesivamente crueles, y el resto que lo ven simplemente como un objeto de uso diario. Y la dolorosa escena final, en la que lo vemos al burro en agonía, rodeado de ovejas y volviendo a encontrar al único ser humano compasivo, justamente en el momento de su muerte. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.